Hola, la dialéctica es la segunda parte de la lógica aristotélica. El término nos suena extraño, pero en la antigua Grecia se refería al ejercicio del diálogo y la conversación. Dialéctica proviene de diálogos, es decir, de saber moverse a través, en medio del logos. Y el razonamiento dialéctico es, según Aristóteles, el que parte de creencias que son comunes y plausibles y llega a conclusiones probables. La dialéctica es entonces el estudio del razonamiento no demostrativo, y Aristóteles lo lleva a cabo en su obra Tópicos. Un modelo de razonamiento dialéctico nos lo ofrece Aristóteles al comienzo de la Ética nicomaquea, cuando, partiendo de premisas que nos parecen plausibles a todos, que todo lo que hacemos persigue algún fin, que en la vida humana hay fines diversos, que unos fines están subordinados a otros, a partir de esas premisas, llega a la conclusión de que es muy probable que exista un fin último de la existencia humana, al que solemos llamar felicidad. Las premisas, en este caso, son solo probables. A lo mejor hay alguna acción que no tiene fin, o hay algún fin que no está subordinado a otro. Pero en principio creemos tales cosas. Y por ello resulta sensata la conclusión de que debe existir un fin último de la vida humana. Tópicos es la obra más larga del órganon aristotélico, pues ella sola es más o menos su tercera parte. Está formada por 8 libros. El primero explica en qué consiste la dialéctica. Los libros 2 a 7 están dedicados al estudio de lo que se llama los lugares comunes o tópicos, es decir, aquellas tesis muy generales que se suelen tomar como punto de partida para iniciar una argumentación. Y el libro octavo de los tópicos está dedicado a la práctica dialéctica y sobre todo al estudio de las diversas formas de interrogar y discutir. Tópicos es algo así como un manual sobre cómo se deben llevar adelante las discusiones públicas, o de lo que es ser un buen conversador y polemista. Los debates en torno a un cierto tema o problema eran muy frecuentes en la antigua Grecia. Allí se enfrentaban dos personas, los dialécticos, para enfrentar y resolver una disputa. Había un impugnador que se dedicaba a plantear preguntas a su interlocutor, mientras éste intentaba sostener una tesis sin dejarse llevar a la contradicción. Tópicos es, entonces, una obra elaborada con un fin práctico, el de desarrollar un arte de la discusión, la pregunta y la argumentación. Pero dejemos que sea el propio Aristóteles el que nos presente el propósito de su obra. El propósito de este estudio, dice Aristóteles, es encontrar un método a partir del cual podamos razonar sobre todo problema que se nos proponga a partir de cosas plausibles y gracias al cual, si nosotros mismos sostenemos un enunciado, no digamos nada que le sea contrario. Para entender mejor en qué consiste el razonamiento dialéctico, Aristóteles distingue entre 4 formas de razonar. El razonamiento demostrativo, que parte de premisas verdaderas y llega a conclusiones verdaderas. El razonamiento dialéctico, que de premisas plausibles extrae conclusiones probables. El razonamiento erístico, que en realidad es un razonamiento engañoso, el típico de los sofistas, en donde se parte de cosas aparentemente plausibles,
pero solo con el fin de generar una discusión que eluda el verdadero asunto bajo discusión. Y 4. El razonamiento desviado o paralogismo, un razonamiento que se basa en supuestos erróneos. Estas formas de razonar se examinan en distintas partes: la demostrativa en los analíticos, la dialéctica en los tópicos y la erística en refutaciones sofísticas. Detengámonos un momento en el razonamiento dialéctico. Nos dice Aristóteles que es el razonamiento construido a partir de cosas plausibles, y que son cosas plausibles las que parecen bien a todos o a la mayoría o a los sabios, y entre estos últimos a todos o a la mayoría o a los más conocidos y reputados. Muy bien, ¿por qué algo puede ser creído? Diría Aristóteles que o porque parece tan evidente que todos lo creen, o al menos nadie duda de ello, o porque lo cree la mayoría de las personas, o porque, aunque lo crean unos pocos, a estos se les considera sabios. Las dos últimas son el tipo de opiniones que siempre vale la pena examinar, o las que son muy frecuentes y están difundidas, o las que han sido sostenidas por personas con reputación de sabios. Y es a partir de ellas, del examen de esas opiniones, que se empieza a razonar dialécticamente. Es claro, por otra parte, que no cualquier opinión es digna de ser examinada, pues algunas son tan insensatas, tan carentes de razón, que nada se puede aprender de ellas. Mientras tanto, el examen de los puntos de vista de las personas sabias siempre tiene algo que enseñarnos, incluso cuando es preciso entrar a refutar esas opiniones. ¿Para qué estudiar dialéctica? ¿Qué función cumple y qué utilidad tiene? Aristóteles le atribuye al menos 3 funciones y utilidades fundamentales: como ejercicio del espíritu, como un modo de llevar mejores conversaciones y como un elemento a partir del cual desarrollar el conocimiento filosófico. Lo dice así: que es útil, dice Aristóteles, para ejercitarse, resulta claro por sí mismo. En efecto, teniendo un método, podremos habérnoslas más fácilmente con lo que nos sea propuesto. Para las conversaciones, porque habiendo inventariado las opiniones de la mayoría, discutiremos con ellos, no a partir de pareceres ajenos, sino de los suyos propios, forzándoles a modificar aquello que nos parezca que no enuncian bien. Para los conocimientos en filosofía, porque pudiendo desarrollar una dificultad en ambos sentidos, discerniremos más fácilmente lo verdadero y lo falso en cada cosa. Pero es que, además, es útil para las cuestiones primordiales propias de cada conocimiento. Esto es propio o exclusivo de la dialéctica. En efecto, al ser adecuada para examinar cualquier cosa, abre camino a los principios de todos los métodos. Así como el cuerpo necesita mantenerse en movimiento y para ello requiere del ejercicio físico, así también el espíritu necesita mantenerse activo. De allí la importancia de intercambiar puntos de vista con otros, pero también de que ese intercambio se haga dentro de reglas que, sin perjudicar a nadie, propicien la buena conversación y discusión. La dialéctica garantiza la ejercitación continua del espíritu. Su utilidad, sin embargo, no se reduce a esto, sino que tiene un efecto sobre aquellas discusiones públicas en las asambleas y los tribunales
en que nos enfrentamos con otros en defensa de una determinada posición. Y ello porque a la hora de la discusión debemos conocer bien las opiniones de otros, no solo para examinarlas mejor, sino también para saber cómo enfrentarlas. Aristóteles recomienda hacer un inventario, no solo de las opiniones más comunes, para discutirlas con fundamento, sino de las de aquellos con quienes discutimos, pues solo conociendo bien tanto esas opiniones como las propias reglas del ejercicio dialéctico, lograremos hacer las preguntas pertinentes que lleven al oponente a modificar sus puntos de vista y a nosotros a responder a todas sus objeciones sin incurrir en contradicciones. Un tercer motivo, no menos fundamental, para ejercitarse en la dialéctica está en el desarrollo de la ciencia misma. Es mediante el ejercicio dialéctico que se da en toda ciencia que ésta va progresando en la medida en que examina sus fundamentos y hace prevalecer los mejores argumentos en la discusión científica. La dialéctica, señala Aristóteles, es adecuada para examinar cualquier cosa y por ello tendría que estar a la base de todos los métodos por medio de los cuales perfeccionamos nuestro conocimiento. Tópicos es una obra práctica, pues está centrada en el arte de preguntar, discutir y argumentar. Esto ha llevado a que muchos filósofos posteriores, sobre todo los amantes de la lógica formal, la hayan mirado con cierto desprecio. Sin embargo, lo que ella nos enseña es algo tan fundamental como las técnicas de la lógica formal. Nos enseña el arte de la buena discusión, más aún de la buena discusión filosófica. Debemos distinguir entre la discusión, la buena discusión y la discusión filosófica. Una discusión es un enfrentamiento de puntos de vista. Dos personas argumentan la una en contra de la otra, pretendiendo tener razón. Esto es valioso e interesante y se puede aprender mucho de las discusiones con oponentes inteligentes y sensatos, pero puede resultar muy complicado discutir con un interlocutor desconsiderado. Para que se dé una buena discusión se requieren ciertas condiciones y sobre todo reglas que se deben observar puntualmente. En una buena discusión no hay ataques personales ni intentos por descalificar el punto de vista de otros. Se respetan el orden, la persona y el tema. Sin embargo, una buena discusión no es necesariamente una discusión filosófica. Esta tiene los rasgos propios de la investigación filosófica. En ella no se comparten simples opiniones personales o se defienden gustos o preferencias ideológicas, sino que se plantean preguntas fundamentales, que muchas veces no se pueden responder en la discusión misma, pero que dejan planteado un interrogante para seguir investigando. En ellas, en las discusiones filosóficas, además, se hace el esfuerzo por razonar de forma coherente y ordenada, y por eso no se admiten contradicciones, falacias o argumentaciones descuidadas. Se cuida mucho el lenguaje que se utiliza, intentando precisar el significado de las palabras, y además se hace todo el esfuerzo por identificar los supuestos de cada una de las cosas que se dicen, así como sus posibles consecuencias. Una discusión filosófica no puede dirigirse contra la persona. Tiene que ir al asunto mismo que se está discutiendo. Ya desde la antigüedad se distinguió entre discurrir ad rem, es decir, dirigiéndose a la cosa misma, y discutir ad hominem,
o sea, en contra de la persona, atacando a la persona. Una auténtica dialéctica filosófica va a las cosas mismas y las examina sin prejuicios o sesgos ideológicos, se guía por un ideal de razonabilidad. En contraposición a ella, en una dialéctica erística como la de los sofistas, se trataba de tener razón a toda costa, recurriendo a cualquier estratagema con tal de debilitar el punto de vista del otro y fortalecer el propio. Es claro que lo que elabora Aristóteles es una dialéctica filosófica que nos ayuda a encontrar la verdad y a orientarnos en los asuntos humanos que requieren nuestra comprensión, nuestra reflexión y nuestro compromiso. A Aristóteles le interesaba no solo que se pudiera discutir bien, le interesaba, y a eso apunta su dialéctica, que se pudiera discutir filosóficamente. Pero para que esto sea posible es necesario que los hombres comunes no nos dejemos engañar por razonamientos mal construidos y por ello incorrectos, como los de los sofistas de la antigua Grecia. Aunque los sofistas más importantes habían muerto para la época de Aristóteles, había todavía escuelas de retórica donde se enseñaban las técnicas de persuasión que les eran propias. Aristóteles cree necesario desenmascarar el discurso de los sofistas y para ello escribe sus refutaciones sofísticas. Es el texto más corto de todo el órgano y para algunos no es sino un complemento de los tópicos, pero en realidad es mucho más. Es el primer gran estudio sobre los errores de razonamiento más habituales en que incurrimos en la vida cotidiana y particularmente de los errores de razonamiento en que incurrieron en su tiempo los sofistas. Aunque tales errores se han conocido como sofismas por su relación con los sofistas, el término más común para llamarlos hoy es el de falacias no formales. Aunque con el curso de los siglos se han identificado muchas otras falacias, algunos hablan de más de 100 falacias informales, Aristóteles ya identificó en su momento casi todas las principales. Tanto las que provienen del lenguaje, el equívoco, la anfibología, el acento o las falacias de composición y división, como otras que se dan por fuera del lenguaje, la falacia del accidente, la de la causa falsa, la conclusión irrelevante, la petición de principio, etc. Cada vez hay clasificaciones y descripciones más precisas de las falacias. Sin embargo, el esquema básico para exponerlas sigue siendo el establecido por Aristóteles en Refutaciones sofísticas. No podemos entrar aquí a exponer y explicar dichas falacias. Podemos decir, sin embargo, que el estudio que hace Aristóteles de los errores de razonamiento en que incurren los sofistas es, además de un escrito lógico muy útil, un texto lleno de sátira y buen humor. Poder identificar las falacias más comunes en que incurrimos nos hace menos ingenuos y sobre todo nos hace más cuidadosos a la hora de argumentar. No es posible, por cierto, evitar todas las falacias. Nadie tiene un pensamiento tan puro que esté a salvo de todo error. Pero podemos construir estrategias para deshacerlas. Por ejemplo, ciertas falacias se podrían disolver planteando una pregunta pertinente, identificando un supuesto falso o elaborando una buena definición. Aristóteles sabe que el esfuerzo por razonar cada vez mejor es una tarea que debemos emprender, pero tiene claro que en eso de razonar mejor, él ha hecho un aporte fundamental. Sobre las cuestiones de retórica, dice al final de su obra, existían ya muchos y antiguos escritos.
mientras que sobre el razonar no teníamos absolutamente nada anterior que citar, sino que hemos debido afanarnos empleando mucho tiempo en investigar con gran esfuerzo. Aunque no forma parte del órgano aristotélico, la retórica sería el complemento necesario de la lógica aristotélica y particularmente de su dialéctica. Él mismo, Aristóteles, la considera como la contrapartida, como la otra cara de la dialéctica. Así empieza la retórica de Aristóteles. La retórica, como la concibe él, es muy distinta de la que defendieron sofistas como Gorgias o maestros de retórica como Isócrates. Para él, la retórica es sobre todo un asunto lógico, pues lo que trata de comprender esta ciencia productiva, ordenada a la elaboración del discurso, es la estructura de ese modo de razonar que utilizamos cuando nos dirigimos a un auditorio al que esperamos convencer con nuestro discurso. En efecto, casi toda esta obra está consagrada a los aspectos lógicos de la retórica. Esta es, desde la perspectiva de Aristóteles, el estudio de los argumentos ordenados a provocar la adhesión de un auditorio en el que se espera generar una convicción racional a través de un discurso fluido y bien elaborado. Aunque criticó muchas veces la forma como se enseñaba la retórica, no le negaba su valor como disciplina científica. Busca entonces Aristóteles elaborar una teoría de la argumentación que sirviera de fundamento a la práctica del ejercicio retórico, que procure más la convicción racional del auditorio que la mera persuasión del propio auditorio a través de la instigación racional de sus emociones. ¿Qué pensar, en fin, del valor de la lógica de Aristóteles? Ante todo, debemos evitar dos extremos viciosos. Por una parte, su descalificación muy común por considerarla anticuada o poco formalizada en comparación con la lógica matemática de hoy, o por sus supuestos ontológicos. La lógica aristotélica es preciso juzgarla en su contexto y no como algo acabado o definitivo. Por otro lado, hay que evitar su adoración a ultranza, hasta llegar a convertirla en la única puerta de entrada a la ciencia, como si por no conocer la lógica aristotélica uno fuese incapaz de aprender cualquier ciencia. Es evidente que los análisis lógicos se han desarrollado muchísimo en los últimos siglos, especialmente con el avance de las matemáticas y las ciencias computacionales. Pretender que todo lo que dijo Aristóteles es por sí mismo cierto o suficiente es taparse los ojos y no querer ver las cosas como son. Lo que no podemos desconocer, sin embargo, es la amplitud de su idea de la lógica y todavía más la amplitud del concepto de racionalidad de Aristóteles. Esta apertura de horizontes es lo que ha hecho de Aristóteles un interlocutor obligado de las más diversas discusiones filosóficas. Pero ahora debemos mirar en otra dirección. En los videos que vendrán a continuación nos acercaremos al Aristóteles investigador de la naturaleza, de la physis, en campos tan diferentes como la física, la cosmología, la biología, la psicología y en general las muy diversas ciencias que cultivó a lo largo de su vida. Hasta pronto.